Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Invitado en primer término el ingeniero Boris Abad, analista petrolero. Queremos hablar sobre la situación del precio del petróleo, las implicaciones en medio del conflicto armado en Medio Oriente, las incursiones de Israel en Irán, la reacción de Irán y también la acción que cumpliera los Estados Unidos de América con sus bombardeos en territorio iraní. ¿Cómo incide, cómo afecta o cómo beneficia en el precio del petróleo en medio de un mercado lleno de volatilidad? Muy buen día, ingeniero Boris Abad. ¿Cómo está? Buen día. Espero que me escuche. Sí, está muy bien. Al aire, por favor. Gracias por la invitación para tratar este importante tema. Mire, el tema del precio del petróleo está íntimamente ligado al precio de los combustibles. Ecuador exporta petróleo, pero importa combustibles. Eso quiere decir que el país, por un lado, como no es autosuficiente en la producción de combustibles, va a ser impactado económicamente muy fuerte si el precio de los combustibles sube. Y obviamente eso impacta directamente al fisco y ahora al consumidor porque cada vez hay menos subsidio. Antes no impactaba al consumidor porque simplemente el Estado absorbía el subsidio. Entonces, usted tiene un usuario que se beneficia de combustibles que no usa petróleo y usted tiene un Estado que exporta petróleo, por ende recibe divisas de la exportación de ese producto. Si el precio es más alto, pues recibirá más divisas y si el precio es más bajo, recibirá menos divisas. Pero como es el Estado el que tiene que importar combustibles, si estos suben y los subsidia, entonces el Estado tiene que hacer un balance y determinar si la exportación de crudo es suficientemente alta para compensar el precio de importación de los combustibles, pues va a tener un margen que se encoge o que se agranda. Entonces, en resumen, el país tiene que hacer un balance, tiene que hacerse un balance entre el costo de la importación de combustibles y el costo y el ingreso de la exportación de crudos. Ese balance es el que nos va a decir si es beneficioso o perjudicial para el país. Licenciado, buenos días. Buen día, ingeniero Boris Abad. En el caso ecuatoriano, teniendo como referente el WTI, ¿cuánto ayuda en estas condiciones? Mire, repito, si el precio del crudo sube, el precio de los combustibles eventualmente va a subir. Entonces, si se tiene que importar más, porque cada vez consumimos más y producimos menos, ese es el verdadero problema para el Ecuador. Nada podemos hacer con el precio internacional del crudo porque somos un productor marginal. Arabia Saudita sí puede. ¿Por qué? Porque es uno de los principales exportadores de crudo, no productores. El mayor productor es Estados Unidos. Si el WTI, que es nuestro referente, el WTI sube de precio, generalmente cuando el WTI sube, el diferencial también cambia. El diferencial es la diferencia de precio entre el WTI y el precio del crudo oriente y del crudo nato. Repito, a Ecuador, si el WTI sube, le conviene porque su crudo se vende a mayor precio. Pero si el crudo se vende a mayor precio, quiere decir que los combustibles se van a comprar a mayor precio también. Esa diferencia, como usted ve, si ve los reportes del Banco Central, usted se da cuenta que cada vez queda menos margen neto para el país entre la exportación de crudo y la importación de combustibles. Si la producción sigue cayendo, va a llegar un momento en que la producción de crudo, la exportación de crudo, va a generar menos divisas que lo que cuesta la importación de combustibles. Entonces, ese es el problema. El WTI va a hacer lo que va a hacer porque lo dicta el mercado.
el consumidor ecuatoriano consume cada vez más combustible y el Estado produce cada vez menos crudo. Ahí está la raíz del problema, licenciado, no necesariamente en el precio, porque si el precio se va a $400, exageremos, el precio de la gasolina va a subir una cantidad proporcional, quizás igual y quizás un poco más. Mire, no tenemos problema de producción de crudo porque el crudo que Ecuador tiene crudo para exportar, es decir, que es autosuficiente en producción, pero es deficitario en producción de combustibles, porque el sistema de refinación de Ecuador es bastante obsoleto, anacrónico, lleno de problemas, y Petroecuador pues es lo que es. Entonces, tampoco hay problema con la importación de combustibles. ¿Por qué? Porque los combustibles de donde se abastece Ecuador vienen del Golfo de México, de Centroamérica y no sé si algo venga de China, porque abastecimiento de combustibles, no hay problema en abastecimiento de combustibles. Y no hay problema de abastecimiento, no hay problema de poner el crudo en el mercado. El problema está en la diferencia entre el precio de exportación del crudo y el precio de importación de los combustibles. Ahí es donde tenemos que ver el impacto para la economía nacional. Efectivamente, si es que sube el precio del crudo, sube los derivados y el Ecuador es altamente dependiente de los derivados que importa. Así es porque cada vez utilizamos más y producimos menos. ¿Y cuáles serían las opciones para dejar de seguir dependiendo? Se ha hablado tanto de la repotenciación de las refinerías actuales, el caso de Esmeraldas, que recién va a volver en los próximos días a su plena capacidad. Igual la opción de la refinación. Sí, mire, la refinería Esmeralda, que es la refinería de mayor capacidad de producción de combustibles, es una refinería bastante ineficiente por dos razones. Uno, por el tipo de crudo que recibe. Recuerde que la refinería Esmeralda fue construida cuando el API del crudo ecuatoriano tenía alrededor de 28, 27 grados API. Todavía no había crudo napo en el horizonte. Claro, un crudo de buena calidad, ¿no? Liviano. Mediano. El crudo ecuatoriano es de mediana calidad. Un crudo liviano es de 40 grados API. De 40 grados API. El crudo ecuatoriano, el oriente, es un crudo mediano, no es crudo liviano. Pero es un crudo muy apetecido en el Golfo de México. ¿Por qué? Porque las refinerías del Golfo de México en los Estados Unidos fueron diseñadas para procesar un crudo muchísimo más pesado, que es el crudo que venía de Venezuela, recuerde, antes de Chávez, el crudo que venía de Venezuela, el crudo que venía de México, el Maya, y el crudo que llega todavía del Ecuador, que es el oriente. Toda la producción de Ecuador, creo que con poquísimas excepciones, se va al Golfo de México porque esas refinerías lo necesitan. Lo mezclan con un crudo liviano que viene del centro de Texas, la parte donde yo tengo actividad profesional, del centro de Texas, que es un crudo extremadamente liviano, hasta de 48, 49 grados. Entonces necesitan el crudo pesado. Ese crudo se va allá. Entonces, Ecuador lo que tiene que hacer es, uno, hacer un balance y determinar lo siguiente, y es un balance económico, y nada tiene que ver con la soberanía del país. Y es el siguiente, muy sencillo, pero difícil de tomar. Espero que la administración del presidente Noboa tome esa decisión y al menos hagan el análisis. Y el análisis es el siguiente. ¿Me conviene a mí como país refinar petróleo aquí o me conviene a mí como país exportar ese crudo? ¿Por qué digo esto? La refinería es ineficiente. Mire, una refinería eficiente necesita 3 barriles de crudo para producir un barril de gasolina. Y necesita 3 barriles de crudo
para producir 2 barriles de diésel. Se llama la regla 3-2-1, que más o menos funciona en refinerías que son eficientes. La refinería de Ecuador, la refinería Esmeraldas, necesita para producir un barril de gasolina necesita aproximadamente 4 a 5 barriles de petróleo. Ok, me dirán algunos, pero es que se produce fuel oil que se exporta. Perfecto, usted exporta fuel oil, pero ¿para qué va a refinar un producto que usted tiene que pasarlo a través de una refinería para venderlo a menos valor del crudo que ingresó? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el país tiene que decidir si esa refinería como está, la cierra o la sigue operando ineficientemente. Si se cierra la refinería, ¿qué pasa? Se importará más combustible del que el que se importa hasta que se construya una nueva. Porque tratar de hacer algo con Esmeralda se ha probado que es imposible. Desde el tiempo del presidente Correa, cuando se dieron los escándalos más grandes en el sector petrolero, hasta ahora mire cuántos años han pasado y la refinería va de mal en peor. Hay un ministro preso por eso. Entonces, si el país no aprende de esas lecciones, entonces sigamos haciendo lo mismo y sigamos lamentándonos cada vez que hay un problema en el exterior del que no dependemos. Entonces, ¿qué hacer? Decidir si conviene la refinería o no. Recuerde que cada barril que recibe la refinería Esmeraldas lo contabiliza más o menos a $20, cuando ese barril lo pudiera exportar a 50 o 60. Es decir, ahí ya van $30. Ahora me dirán, pero es que tenemos que importar más combustible. Claro, pero hagan la ecuación, comparen, por favor. Hagan un análisis sencillo. ¿Me conviene la refinería o me conviene tener almacenamientos grandes o dejar que el sector privado lo haga? Pero Petroecuador es incapaz de hacerlo. Tiene años tratándolo y no puede por una razón u otra que se puede analizar en otra reunión, licenciado. Muchas gracias. Ingeniero Boris Abad, ahora, ¿cómo compensar este incremento de los precios en el mercado internacional con el incremento de la importación de los derivados del petróleo? Quizás que haya un total sinceramiento de precios. Se ha avanzado bastante con los precios internacionales al interior del país, pero por ejemplo el diésel, que es un producto muy requerido, ¿cómo compensar esto? Mire, el Ecuador no consume el crudo que aparentemente consume, porque recuerde que una gran cantidad se pierde en contrabando. Si usted analiza la energía que utiliza Ecuador, usted se va a dar cuenta que en los últimos 15 o 20 años que hay de registro de lo que se llama el balance energético nacional y que lo publica el Ministerio de Energía, busquen balance energético nacional, que ya este año no lo han publicado. El balance energético nacional muestra que la transportación gasta o consume más combustible que la agricultura, que las residencias, que la industria, que la minería, que la pesca, combinados. Ecuador, la mayor cantidad de sus energéticos, de sus combustibles fósiles, los consume en transportación. Y la transportación es la que menos contribuye al crecimiento del país. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que está mal. Hay un escape de combustibles incontenible, porque el país gasta per cápita más combustibles que Colombia, que es un país más industrializado. Entonces, ¿qué hacer? Sincerar los precios. Ahora, el precio del diésel tiene que ser sincerado, porque lo único que va a sincerar el precio y a regular el mercado es el precio. En ese momento, el Estado, mire, si el Estado no tuviera el monopolio, el Estado pierde porque exporta menos y el Estado pierde porque subsidia más. Entonces, ese dinero que pudiera servir para obra social, para salud, para defensa, etcétera, etcétera, se va en un subsidio de un combustible
que el pueblo no utiliza. El GLP, el consumo del GLP sigue creciendo. El combustible, el diésel sigue creciendo. ¿Cómo es posible que Perú y Colombia crezcan con precios de la industria, el sector productivo crezca con precios de combustibles a precios de mercado y Ecuador no? ¿Por qué? Porque industriales, usuarios, comerciantes, todo el mundo quiere regalado, pero también quiere todos los otros servicios. Entonces es imposible, es que no se puede comer la torta y también tenerla. Si el pueblo no entiende eso y los gobiernos no tienen la valentía de decir, señores, no podemos más, tenemos que arreglar esto. Y Petroecuador es un problema, le causa pérdidas al Estado. El problema está ahí, en ese monopolio estatal nefasto que tanto daño le causa al país. Ahora, ¿cómo incide en la situación del petróleo y su precio este conflicto armado último entre Israel e Irán y la incursión de Estados Unidos, a sabiendas de que en algún momento se ha hablado de que Irán pudiera bloquear el paso por el estrecho de Hormuz? ¿Cuán importante es eso entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán? Para Ecuador, muy poco impacto. Para Ecuador. Para el mundo, un impacto grande. Para China, devastador. Para Europa, grave. Para África, poco importante. Para Australia, poco importante. Los que más sufrirían en una guerra de esa magnitud serían los países del Medio Oriente, obviamente. ¿Por qué? Porque si usted toma un país como Arabia Saudita tiene que vender su petróleo a aproximadamente $80 para poder balancear sus presupuestos. Irán, ni qué decir, sería un suicidio. China depende en gran magnitud de la importación del crudo de Irán. En el momento en que, no sé cuánto volumen reciba de Irán China, es difícil saber, pero prácticamente toda la exportación de Irán, que era sobre 1.200.000 barriles por día, todo eso se va a China. Si China deja de recibir de Irán 1.200.000 barriles por día, tiene que irse a otros mercados que tampoco van a ser abastecidos porque el 25% del petróleo mundial pasa por Hormuz. Arabia Saudita puede enviar a través de su oleoducto, pero aproximadamente la mitad de lo que exporta. Entonces el precio del petróleo se va a ir a los techos. A Ecuador le va a beneficiar porque la exportación de su crudo, el precio va a subir. Pero en cambio los combustibles van a subir tremendamente. Recuerde que una refinería gana ¿qué? Porque tiene que pagar por el crudo y tiene que vender los combustibles. Por ende, su ganancia está en el diferencial entre el precio del crudo y el precio de venta de los combustibles, obviamente descontando sus costos de operación. Se habla de los costos de operación de las refinerías de Ecuador. Yo no sé cuántos son. Si Petroecuador no lo sabe, ¿cómo vamos a saber el común de los mortales? Pero lo que sí sé es que contablemente recibe el crudo a $20-22. Crudo que pudiera enviarse, que pudiera, por ejemplo, en un caso de una guerra como esa, pudiera venderse a $100-150. Entonces, es Ecuador el problema. No le digo que lo que pasa en el mundo no nos impacta a nosotros, pero al ciudadano ecuatoriano le impacta el precio de algo que no está subsidiado. El GLP no le va a pasar nada, al diésel no le va a pasar nada. ¿Quién se va a comer esa diferencia? El Estado. Pero el Estado somos nosotros, pues. Es como que si el Estado fuera este ente que no nos hace bien ni mal. No, si somos parte del Estado, si el Estado, que somos nosotros, si el gobierno no tiene dinero, no da servicios, no hay seguridad. Si el gobierno tiene más dinero, puede dar servicios y puede dar más seguridad. Eso es lo que no vemos los ecuatorianos, sino que hacemos un relajete cada vez que el precio de la gasolina sube. Ahora, en el caso interno, si va a beneficiarse con el precio del petróleo
que es volátil, sube y baja, ¿cómo mejoraría el Ecuador si es que su producción subiría sustancialmente cuando tenía una media durante los últimos años de 540, 560 mil barriles? Se ofreció en el gobierno anterior duplicar esa producción, no hubo como, al contrario cayó, y ahora está entre 400 y 500 mil barriles. ¿Cuánto perjudica eso, ingeniero Abad? Bueno, en muchísimas formas. O sea, mire, lo del 1.000.000 de barriles que tanto se habló en el gobierno del presidente Lazo, eso era imposible, eso era una mentira. Imposible. Porque el asunto no es llegar a 1.000.000 de barriles. El asunto es sostener 1.000.000 de barriles. ¿Para qué se necesita? Inversión. Porque el Estado no la tiene, no la ha hecho. Se habla mucho de incrementar la producción, pero ¿incrementar la producción de dónde? ¿Incrementar la producción de dónde? Si el Estado dice, primero hay que cerrar ITT. El pueblo, perdón, no el Estado. El pueblo dice, cerremos ITT. Ah, pero incrementa producción. ¿Y de dónde? Al cerrar ITT, no solamente se perdieron los 50.000 barriles que se están produciendo al momento. Al cerrar ITT, se perdió la oportunidad de desarrollar uno de los campos más grandes que tiene el país. Ingeniero Abad, ¿y no hay cómo incorporar mayor reservas petroleras? Hay que invertir. El Estado no tiene. ¿Cómo abrirse a quienes puedan invertir en el Ecuador? Puede hacer atractiva la inversión a través de seguridad jurídica y cambiar esas reglas anacrónicas que tiene Ecuador para atraer inversión. Ecuador no atrae inversión, Ecuador espanta inversión. Somos buenísimos en espantar la inversión. ¿Qué hacer? Pues pongan reglas del juego más claras y hagan al país atractivo. Salimos a vender el país como un centro de hidrocarburos, pero mi pregunta es, ¿qué salimos a vender? ¿Qué? Me van a decir, recuperación mejorada. Pero recuperación mejorada, ¿de qué tipo y en dónde? Es que Sacha, la joya de la corona. Perdón, ¿sabe el público ecuatoriano que los pozos en Sacha producen un promedio de 220 a 250 barriles por día? ¿Es eso económico? ¿Se sigue haciendo huecos al mismo queso? ¿No sabemos acaso que de todo el petróleo descubierto, que son casi 45.000 millones de barriles descubiertos, pero en 50 años hemos producido aproximadamente unos 7.800? 7.800 dividido para 45.000, 46.000, usted va a ver cuánto se ha recuperado. Pero recuerde que si haya recuperado 7.000 o 7.800, no quiere decir que quede el resto ahí abajo, pues no. Cada vez que usted produce un barril de petróleo y lo produce mal, es muy posible que usted esté dejando hasta 3 o 4 barriles allá abajo, que no los va a poder recuperar con estas técnicas convencionales. Y las técnicas no convencionales son muy costosas. Tecnología y capital que el país no lo tiene. Entonces, otra vez, queremos comernos la torta, pero también tenerla. Perros del hortelano. Petroecuador no es capaz de hacer nada porque no tiene ni tecnología ni dinero. Pero cada vez que queremos abrir la oportunidad para que venga inversión con tecnología y venga capital, que no tenemos ninguna de las dos, hay oposición. ¿Por qué? Porque el sistema está tan corrupto, está tan en manos, en las garras de grupos de interés, proveedores de servicios, sindicatos, burocracia, que no les interesa que cambie nada, porque están cómodos con el sueldito, con la comisioncita o con el negocito que tienen de vender tuberías, de vender bombas, de vender servicios, de vender electricidad. Entonces, es una cantidad de cosas que están manifiestas, pero nadie se atreve a tocarlas. Si es que no es que no se sabe qué es lo que hay que hacer en Ecuador. Todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer en Ecuador. Lo que pasa es que
Muchos no se atreven y una gran cantidad se opone. La refinería Esmeralda es el mejor ejemplo. Se reventó la refinería Esmeraldas. ¿Cómo que se reventó? ¿Y que esperaban que no se revienta si no le den mantenimiento? Es que cayó la producción. ¿Cómo no va a caer la producción si cerramos ITT y no perforamos, ni desarrollamos, ni permitimos que alguien que puede hacer lo que tiene tecnología y capital lo haga? ¿Pero qué esperamos? Hay que hacer, a propósito de lo que usted señala, ingeniero Abad, ¿qué hacer con Petroecuador? Los cuestionamientos permanentes ha sido, no hay una auditoría externa, se invierte en eso, finalmente no cambia el rumbo y le vuelve eficaz a Petroecuador. ¿Por qué no hacer una combinación como en Colombia se hizo Ecopetrol, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es lo que hay que hacer. Petroecuador tiene dos caminos. O desaparece, o verdaderamente se la cambia a una empresa. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de escuchar la rendición de cuentas de Petroecuador, hecha creo que la semana pasada, hace unos días. Pues eso es una payasada, es una risa. Cumplimiento del 99.9% de los objetivos. Oiga, si el objetivo es que la producción caiga, muy bien, me parece que han cumplido a la perfección. Pero vivimos de esos engaños y todo un auditorio lleno de gente aplaudiendo un fracaso. Entonces, ¿qué hacer con Petroecuador? Petroecuador, como está, le hace daño al país. Le hace daño al país. Le ha hecho daño al país desde hace mucho tiempo. Petroecuador, como está, no tiene presente, peor va a tener futuro. Pues. Donde toque Petroecuador es ineficiencia, corrupción. Ahora se anuncia que se han despedido a 70 empleados, 1 millón y pico de dólares anuales en ahorro. Y eso llena las primeras planas de las noticias. Pero ¿y saben cuánto pierde Petroecuador por esa ineficiencia? Miles de millones. Pero bueno, eso no... Es como que salgamos felices porque la TRI perdió, pero perdió solamente 5-3. Metimos 3 goles. Oiga, pero nos metieron 5. Eso es Petroecuador. Hemos metido 3 goles. Pero señores, les han metido 5 o 7. Por favor, Petroecuador como está no tiene razón de ser. No tiene, pero tiene la voluntad política, espero que el presidente Noboa la tenga, porque tiene en este momento la fuerza política para hacerlo. Tiene el Ejecutivo, tiene la Asamblea para hacer los cambios que benefician al país, que es lo que estoy seguro que el presidente quiere. Pero no podemos llegar allá a enviar gerente tras gerente que llegan y a los pocos días están embobados con el rito, con la seguridad, con la reverencia, con el besamano. Y de repente salen los nuevos gerentes a anunciar lo bueno que está Petroecuador porque ha cumplido 99.9% de sus objetivos. Eso no es serio. 99.9%. ¿Vio usted un solo número en la rendición de cuentas? No, es que cumplimos con la comunidad, es que pintamos las casitas, es que refinamos no sé cuántas. Oiga, pero si la refinería está parada y la producción cae, ¿qué rendición de cuentas, por favor? Ingeniero Abad, ¿qué cambios concretamente debiera operarse en el rumbo de Petroecuador para volverle eficiente o hacer una empresa mixta? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero, mire, Petroecuador, vámonos a la producción. Petroecuador tiene 22 contratistas de producción. Petroecuador, como Petroecuador, hacía 3 cosas. Producción, digamos, la gerencia de producción. Operaba ITT, que están cerrándolo. Y operaban Sacha, y operan Sacha.
El bloque 16 lo tienen encargado y miren lo mal que va. 22 contratistas que producen, como se dice en Quito, le dan produciendo. ¿Y saben lo que hace Petroecuador? Petroecuador retuvo la provisión de energía a sus contratistas y compran diésel y utilizan energía del interconectado poquísima, pero generan con diésel y en algunas con crudo y queman el gas asociado. Entonces, producción, pérdida. Transporte, el SOTE se rompe a cada rato. Refinación, mire usted. Y la comercialización, ¿quién ha hecho un balance de materiales, de combustibles en el Ecuador? Lo que sale de la refinería y lo que entra a los terminales. Entonces es una cernidera, es una coladera, donde usted toque cualquiera de las gerencias de Petroecuador, son un desastre. ¿Qué quiere decir con eso? Oiga, cierra el negocio, pues sí es malo. Es que no podemos cerrar Petroecuador. Claro que no lo puede cerrar Petroecuador porque no podemos dejar de exportar ni refinar mal. Pero cámbienlo, pues. Si se empezó con 70, he escuchado que los objetivos son despedir como 3.000, pero despedir gente no resuelve el problema. Despedir gente va a bajar un poco el costo, pero no va a resolver el problema. El país necesita dos cosas en hidrocarburos: exportar más e industrializar más eficientemente. ¿Cómo se hace? Combustibles de calidad, en cantidad apropiada y oportunos. Es decir, que haya un abastecimiento oportuno y constante. Al país no le interesa que eso venga de refinerías o que venga de tanquería o que venga de importación, porque al final del día el consumidor lo paga. ¿Cuántos países sin petróleo se manejan muy bien? ¿Sabe por qué? Porque no está un Estado metido en el medio, que es donde la corrupción se anida, los compadrazgos florecen y todo el mundo se enriquece o se ha enriquecido. Mire, yo hago un análisis bien sencillo. 50 años tengo mirando la industria del petróleo del Ecuador, prácticamente desde que empezó. Yo empecé mi carrera cuando el país empezó a exportar petróleo en el 72. Y he visto una gran cantidad de firmas, de abogados, de contadores, de empresas de servicios, de consultores, todos florecer, y me alegro inmensamente. Pero la única empresa que no ha florecido en 50 años se llama CEPE, primero, y ahora Petroecuador. Mire eso, ¿qué le dice eso? ¿Cómo es posible que en 50 años una empresa haya ido como el cangrejo para atrás y se la siga manteniendo? ¿Por qué? Porque conviene, y ha sido las historias de corrupción más grandes del país, están ahí y no aprendemos. Ingeniero Abad, usted dice hay que exportar más, uno de los puntos fundamentales, pero sí, para exportar más hay que producir más, y ahí volvemos al círculo vicioso, ¿no? Cae la producción, menos exportación. Mire, Miguel, exportar más o perforar más no es política petrolera. ¿Saben lo que es política petrolera? Darle al país un futuro mejor en la utilización de energéticos de una manera eficiente y variada. ¿Qué significa eso? La ecuación energética del país es terriblemente ineficiente. Esa es política de Estado. Es decir, señores, mi problema es abastecer de energía a mi sector productivo y al consumidor y a los hogares ecuatorianos. ¿Cómo hago eso? Es obvio que yo, Estado, no lo he podido hacer en 50 años. Entonces, abramos esto, no a terminar la empresa estatal, porque esa es una decisión comercial, no es estratégica. No es estratégica. ¿Por qué? Porque lo estratégico es tener combustible, pues. Estratégico no es tener una empresa estatal. Estratégico es tener combustibles abundantes, los necesarios, oportunos y de calidad. Eso es estratégico.
Una refinería es estratégica, no es menos ni más estratégica que un sitio de almacenamiento de combustibles. Visión global. Es que voy a incrementar la producción. ¿Y cómo incremento la producción? Perforando 100 pozos o reparando 200. Eso no es política petrolera. Eso es remedio de zapatero remendón. Eso no es una fábrica de zapatos, eso es zapatero remendón. Entonces, si no entendemos esas cosas y tenemos los conceptos básicos equivocados, ¿cómo podemos sacar al país de lo que está? Más de lo mismo, gobierno tras gobierno. Desde que yo volví al país, allá por el año 84, he visto solamente 2 eventos importantes que han cambiado para mejor la historia petrolera del país. La apertura petrolera que se inició en el gobierno del doctor Hurtado y siguió con la del presidente Febres Cordero y después con Sixto Durán Ballén. Todos los demás han sido pérdida, todos los demás. Porque no se ha incrementado un solo barril. Si usted ve la historia de producción de petróleo del Ecuador, primer incremento con los descubrimientos de la Texaco Gulf. Ahí se crea CEPE. Ahí se crea CEPE. En el consorcio, primero Texaco Gulf y después CEPE Texaco. Después, el descubrimiento de los campos del suroriente. Conoco, Oxy, BP, una serie de empresas que llegaron, Exxon, Texaco Pecten, una serie de empresas que llegaron. Después nada, cambio de contrato 3 veces. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, el país, contrato de prestación de servicios, no, porque como el precio está bajo hay que cambiarlo a participación. Contrato de participación, no, cambiémoslo porque el precio está muy alto, estás ganando mucho, te voy a dejar que solamente te lleves el 10%. Juicios, Texaco, Chevron, Perenco, Duke Energy, juicios y juicios. Y hay gente que dice, es que la expulsión de la Oxy nos resultó beneficioso porque miren los números. Ministros dicen eso. Claro que fueron los ministros que lo hicieron, los gobiernos que lo hicieron. Pero miren en qué metieron al país, pues. Eso es lo que no se ve. Eso es política petrolera. No perforar 100, 120. Vamos a perforar 100, 120 pozos y ahora vamos a traer 42 mil millones de dólares en inversión. ¿De dónde, pues? ¿Y para qué? Se tiran números con una ligereza. Eso no es serio. Y la prensa y el público nos las tragamos todas porque no nos impacta. Bien, muchas gracias. Como siempre, el análisis del ingeniero Boris Abad a propósito de la situación petrolera ecuatoriana y la incidencia del precio en el mercado internacional por el conflicto en Medio Oriente. Boris, muy amable. A usted, un buen día, Miguel. Hasta luego. Muy amable. 7:21 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar el tema del día, la aprobación este martes en la Asamblea Nacional del proyecto de ley de integridad pública que tiene al menos 20 cambios importantes que es bueno desglosarlos y analizarlos. Invitados, el asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Desde